Hola, mi nombre es Marjorie Díaz. En esta exposición voy a explicar qué es el arbitraje comercial internacional, por qué es importante para Ecuador y cómo se aplica en un caso real. Occidental Petroleum Corporation, conocida como OXI, contra el Estado ecuatoriano. El arbitraje comercial internacional es un mecanismo que permite resolver conflictos entre un Estado y un inversionista extranjero fuera de los tribunales nacionales. Es muy importante porque ofrece neutralidad, rapidez y seguridad jurídica, aspectos que influyen directamente en la confianza de los inversionistas. Comprender estos procesos es clave para Ecuador, ya que nuestro país ha enfrentado varios arbitrajes internacionales relacionados con sectores estratégicos como el petróleo. En este caso, analizaremos uno de los arbitrajes más importantes para el derecho comercial e internacional ecuatoriano, como es Occidental Petroleum Corporation, OXI, versus República del Ecuador, tramitado ante el CIADI bajo el expediente ARB/06/11. Este conflicto surge entre Occidental Petroleum de Estados Unidos, inversionista extranjero, y el Estado ecuatoriano, a través del Ministerio de Energía y Petroecuador. El arbitraje nació en el año 2006, luego de que Ecuador declarara la caducidad del contrato petrolero del bloque 15. OXI alegó que dicha medida constituía una expropiación indirecta y una violación del Tratado Bilateral de Inversiones TBI. Ecuador, Estados Unidos, de 1997. El tribunal competente fue el Centro Internacional del Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, que en este caso es el CIADI, conforme al Convenio de Washington de 1965, al cual Ecuador pertenece hasta su denuncia en 2017. Entre los aspectos jurídicos y comerciales tenemos, en este caso, la relevancia jurídica y comercial con los siguientes elementos. A. El tipo de contrato. Un contrato de participación petrolera regulado por la Ley de Hidrocarburos. Se trataba de un contrato administrativo, donde OXI entregaba una parte de su producción al Estado ecuatoriano. B. La cláusula arbitral. Este contrato incorporaba la posibilidad de acudir al CIADI en virtud de el artículo 6 del TBI Ecuador-Estados Unidos 1997 y el artículo 25 del convenio CIADI. Ambas normas permiten que los inversionistas extranjeros demanden a estados por violaciones a estándares internacionales de protección. C. Hechos relevantes que generaron el arbitraje. En 2004, OXI cedió el 40% de su participación en el bloque 15 a la empresa Encana. Según el Estado, esta cesión violaba el artículo 79 de la Ley de Hidrocarburos, que exige autorización estatal previa para transferir derechos. La cláusula 16.1 y 20.2 del contrato de participación, que establecían la caducidad como sanción. Por ello, el Ecuador declaró la caducidad recuperando el bloque 15. D. Argumentos jurídicos de las partes. Primero, el argumento de OXI. OXI indica que Ecuador violó el estándar de trato justo y equitativo del TBI. La sanción fue desproporcionada, vulnerando el principio internacional de proporcionalidad. Hubo una expropiación indirecta prohibida por el artículo 3 del TBI. 2. Los argumentos de Ecuador. Ecuador indica que OXI incumplió la ley al ceder derechos sin autorización, lo que activa la sanción prevista. Se actuó conforme a la Ley de Hidrocarburos, una norma interna que debía respetar el inversionista, que no existió expropiación, solo una medida administrativa legítima dentro de la soberanía del Estado.
Las normas relevantes sobre este caso vienen a ser el Convenio CIADI de 1965, el Tratado Bilateral de Inversiones Ecuador-Estados Unidos de 1997, la Ley de Hidrocarburos de Ecuador, Ley de Arbitraje y Mediación de 1997, la Doctrina Internacional de Arbitraje de Inversiones, proporcionalidad, trato justo y buena fe. El desenlace y análisis crítico de este caso sería, primero, el resultado del arbitraje. El laudo del 2012 resolvió mayoritariamente a favor de Oxy. El tribunal determinó que, si existió violación al TBI, la caducidad fue una medida desproporcionada. Ecuador debía pagar $1.770 millones, reducidos a $1.061 millones en 2015, tras el proceso de anulación parcial. Fue la indemnización más alta en la historia del Ecuador. Como consecuencias económicas y legales tenemos que esto fue un impacto severo en el presupuesto nacional, aumentó el cuestionamiento al sistema CIADI, contribuyó la decisión de Ecuador de denunciar el CIADI en 2017 en defensa de su soberanía jurídica. Mi opinión como estudiante, desde una perspectiva jurídica, pienso que Ecuador tenía razón en cuanto a la infracción contractual de Oxy, porque existía una prohibición expresa de ceder los derechos sin autorización. Pero el error del Estado fue la desproporción de la sanción, lo cual vulnera el principio de proporcionalidad reconocido en el derecho internacional y el estándar de trato justo y equitativo del TBI. El tribunal consideró que una sanción alternativa, multa, renegociación o suspensión hubiera sido suficiente sin llegar a la caducidad total. Las lesiones para el derecho comercial ecuatoriano vendrían a ser en este caso que la administración pública debe aplicar sanciones proporcionales y razonadas. Los contratos internacionales deben contener cláusulas claras y bien negociadas. El Estado debe cumplir sus compromisos internacionales para evitar la responsabilidad internacional. También es indispensable fortalecer la seguridad jurídica para inversionistas y evitarnos así, de esta manera, litigios demasiado costosos. El caso Oxy versus Ecuador no es solo un conflicto contractual o una cifra millonaria, es un recordatorio de que detrás de cada decisión estatal existe una responsabilidad que trasciende lo jurídico y alcanza directamente a la ciudadanía. Como futura profesional del derecho, este caso me demuestra que la legalidad no es únicamente aplicar la norma de manera estricta, sino hacerlo de forma proporcional, motivada y humana, considerando el impacto que una sanción puede generar en la economía nacional y en la confianza internacional. Aunque Ecuador tenía fundamentos para sancionar la infracción cometida por Oxy, la aplicación de la medida más extrema, la caducidad, terminó no solo generando responsabilidad internacional, sino afectando al país entero con una indemnización histórica. Esto enseña que el derecho debe operar con equilibrio. El Estado sí tiene potestad sancionadora, pero esta debe ejercerse dentro de los límites que imponen los tratados, el principio de buena fe y, sobre todo, el deber de proteger el bienestar colectivo. Este caso me recuerda que quienes estudiamos derecho debemos buscar siempre decisiones que armonicen la soberanía estatal, la seguridad jurídica, el respeto a los derechos adquiridos y el interés público. Un acto desproporcionado puede convertirse en una carga económica que recae finalmente en la población. Por eso, la técnica jurídica, la motivación adecuada y la mirada humana deben coexistir en cada acto administrativo. En conclusión, Oxy versus Ecuador nos muestra que la justicia no solo implica sancionar, sino hacerlo con responsabilidad, sensatez y respeto a los compromisos internacionales. Es una lección que como estudiante de Derecho llevo conmigo.
La verdadera fortaleza de un Estado no se mide solo por su autoridad, sino por su capacidad de actuar con legalidad, prudencia y humanidad. Muchas gracias.